Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que podamos seguir trayendo contenido interesante para ustedes. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos. Bar Baktas, conocido por su talento y carisma, hizo una revelación impactante durante una transmisión en vivo. En un momento de sinceridad, pronunció una frase que generó revuelo entre sus seguidores: «La lluvia me cambia como nunca antes». ¿Qué quiso decir con estas palabras? ¿A qué se refiere con esta transformación tan profunda? Vamos a analizarlo juntos. Durante la transmisión, Baktas parecía estar en un estado de reflexión. Con una mirada perdida en la distancia y una voz cargada de emoción, comenzó a hablar sobre cómo la lluvia tiene un efecto especial en él. Cada vez que llueve, algo dentro de mí cambia. Me vuelvo más sensible, más profundo en mis pensamientos, y mi visión sobre la vida se transforma, confesó. Los comentarios en el chat comenzaron a explotar. Algunos seguidores se mostraban emocionados por su sinceridad, mientras que otros se preguntaban si estaba pasando por un momento difícil en su vida. Pero él no tardó en aclarar que no se trataba de algo negativo, sino de una conexión especial con la naturaleza. La lluvia trae recuerdos, despierta emociones que a veces quedan dormidas en el fondo de nuestro ser. Para mí, la lluvia es como una melodía que me transporta a otros tiempos y lugares, explicó. Muchos de sus seguidores comenzaron a compartir sus propias experiencias con la lluvia en los comentarios. Algunos decían que también sentían una sensación similar, como si el sonido de las gotas golpeando el suelo les hiciera reflexionar sobre la vida. Otros recordaban momentos especiales vividos bajo la lluvia, desde encuentros románticos hasta momentos de soledad y meditación. La lluvia ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia en muchas culturas y tradiciones. En algunas, se le ha atribuido un poder transformador, un símbolo de purificación y renovación. Es interesante cómo este fenómeno natural puede influir tanto en el estado emocional de una persona, como en el caso de Bar Baktas. De hecho, la lluvia tiene la capacidad de crear un ambiente de introspección y serenidad que permite que las personas se conecten más profundamente consigo mismas y con sus emociones. El sonido suave y constante de las gotas de lluvia sobre el techo o el suelo puede convertirse en una especie de melodía que acompaña los pensamientos más profundos. Hay quienes creen que este sonido tiene propiedades terapéuticas, ayudando a calmar la mente y reducir el estrés. En el caso de Baktas, parece que la lluvia cumple una función similar, como un catalizador de la reflexión interna y la conexión con su ser más profundo. Pero más allá de los beneficios emocionales inmediatos, la lluvia también puede ser vista como un símbolo de cambio. En muchas culturas, se cree que la lluvia es una bendición que limpia y renueva el mundo, borrando el polvo de la vida diaria y dejando espacio para un nuevo comienzo. Tal vez, lo que Baktas está tratando de comunicar es que, al igual que la lluvia, él también experimenta cambios y transformaciones en su vida, y que estos momentos de reflexión le permiten crecer y evolucionar como persona. La conexión con la naturaleza es algo fundamental para muchos artistas, quienes encuentran en el entorno natural una fuente constante de inspiración. En el caso de Bar Baktas, parece que la lluvia tiene un significado aún más profundo, un vínculo emocional que lo ayuda a explorar su creatividad y su mundo interior. Quizás esta conexión con la lluvia sea también lo que le permite ofrecer a su público actuaciones tan auténticas y cargadas de emoción. De hecho, no es raro que muchos actores y artistas hablen de la importancia de estar en contacto con sus emociones más profundas para poder interpretarlas de manera veraz en el escenario o en la pantalla. El hecho de que Baktas haya revelado esta sensibilidad hacia la lluvia podría ser una pista sobre cómo se acerca a su arte. Con una profunda conexión con sus propios sentimientos y una apertura para explorar las emociones que todos compartimos como seres humanos. En este sentido, la lluvia no solo representa un fenómeno meteorológico, sino un espejo de las experiencias emocionales que todos vivimos. Tal vez por eso, las palabras de Baktas resonaron tan profundamente en sus seguidores, quienes no solo vieron a un actor en su transmisión, sino a una persona genuina que compartía una parte de su mundo interior.
En ese momento, la lluvia dejó de ser solo agua cayendo del cielo y se convirtió en un símbolo de introspección y crecimiento personal. Muchos de los seguidores de Bhaktas también se sintieron inspirados por su mensaje y no tardaron en compartir cómo la lluvia ha influido en sus propias vidas. Para algunos, la lluvia representa un momento de paz y calma, un refugio de los ruidos del mundo exterior. Para otros, es un recordatorio de la belleza efímera de la vida, una oportunidad para reflexionar sobre los momentos que han quedado atrás y los nuevos que están por venir. En la misma transmisión en vivo, Bhaktas continuó compartiendo cómo la lluvia no solo tiene un impacto emocional, sino también físico. Cuando la lluvia cae sobre mi piel, siento una conexión con la tierra, como si todo a mi alrededor se uniera en un mismo flujo, dijo con una mirada profunda, como si pudiera sentir la lluvia en ese mismo instante, aunque estuviera dentro de su habitación. Esta sensación de unidad con el mundo exterior es algo que muchos de sus seguidores también han experimentado, y que les ha permitido sentirse más conectados con la naturaleza y consigo mismos. Algunos incluso comenzaron a compartir sus propios rituales bajo la lluvia, ya sea caminando bajo el agua, disfrutando del sonido de las gotas al caer, o simplemente observando cómo el mundo se transforma durante una tormenta. Para muchos, estos momentos de conexión con la naturaleza son esenciales para su bienestar emocional y espiritual. La lluvia, en este sentido, se convierte en una especie de terapia natural que les ayuda a liberar tensiones y encontrar paz en medio del caos diario. La influencia de la naturaleza sobre nuestras emociones y pensamientos ha sido tema de estudio durante siglos. Filósofos, psicólogos y científicos han explorado cómo los elementos naturales, como el sol, el viento, la lluvia y las estaciones, pueden influir en nuestro estado de ánimo y nuestra percepción de la vida. La lluvia, en particular, se ha asociado con la melancolía y la reflexión, pero también con la renovación y la esperanza. En el caso de Bhaktas, parece que esta dualidad es algo que lo toca profundamente, un recordatorio constante de que la vida está en constante cambio y que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento y la transformación. Al final de la transmisión, Bhaktas dejó claro que su relación con la lluvia es algo que va más allá de una simple preferencia o un momento pasajero. Para él, la lluvia es una parte integral de su vida, un compañero silencioso que lo acompaña en sus momentos de introspección y lo impulsa a seguir adelante con nuevas perspectivas. La lluvia me cambia, dijo, y todos sus seguidores comprendieron que, al igual que el agua que cae del cielo, él también sigue fluyendo, adaptándose y transformándose con el paso del tiempo. Sin duda, este episodio ha demostrado una vez más que Bhaktas no solo es un gran actor, sino también una persona con una sensibilidad especial que conecta con su público de una manera única. La lluvia puede ser solo agua cayendo del cielo para algunos, pero para otros, es un símbolo de transformación, de renacimiento y de nuevas oportunidades. ¿Y ustedes, qué piensan sobre esto? ¿La lluvia también tiene un efecto especial en ustedes? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus experiencias. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este. Nos vemos en el próximo video.